Niños, esperamos que hayan pasado unas súper buenas vacaciones, que hayan reído, que hayan pintado, que hayan comido, que se hayan mojado, que se hayan ensuciado, bueno, y tantas otras cosas. Hoy continuamos con el libro de Hechos. Vamos al capítulo 3, versículo 11 al versículo 26. Cuando tengas tu Biblia en mano, podemos comenzar a leer. Si no sabes leer, dile a un adulto que te pueda ayudar o escucha muy atento o muy atenta. Leamos. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvense a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir de ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Has dado un discurso alguna vez? ¿O has hablado delante de mucha gente? ¿Sí? ¿No? ¿Recuerdas algo? Pedro lo tuvo que hacer. El maravilloso milagro que se había realizado en la puerta del templo le proporcionó a Pedro una gran audiencia, es decir, mucha gente alrededor, y también una prueba para la verdad que quería proclamar, que Jesús era el Señor. Cuando la persona que había sido coja de nacimiento fue curado en el nombre de Cristo, todo el pueblo atónico concurrió a ellos. A esta multitud reunida, Pedro dirigió su segundo discurso. ¿Has querido hablar de Dios alguna vez? ¿Le has hablado de Dios a alguien? El tema para Pedro, como en Pentecostés, es el hecho de que Jesús es el Cristo, el siervo de Dios, el Salvador divino, y quiere dejarlo muy claro. El milagro que había traído a la multitud, como el milagro de Pentecostés, le brindó a Pedro una introducción para el tema y también su prueba más definitiva. Señalando al hombre que acaba de ser curado, Pedro afirma que la maravilla no la ha producido ningún poder suyo propio, sino la fe en Jesús, solo en Jesús. Este Jesús había sido entregado y matado, y este milagro de curación, que ningún poder humano había realizado, era una prueba cierta de que había resucitado de los muertos y que manifestaba su presencia y poder divino. Al dar el testimonio de su divino Señor, Pedro proclama lo mal que lo habían hecho los que estaban allí, quienes habían rechazado y crucificado también a este Señor, y subraya esta acusación diciéndoles la verdad. En su culpable incredulidad habían rechazado verdaderamente al Dios de sus padres.
Pedro les dice: negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Ellos eligieron a uno que quitaba vidas en vez del autor. Al que habían matado, Dios lo resucitó. El que ellos habían considerado como un malhechor había realizado este milagro. El milagro era una prueba de Jesús y una acusación contra quienes se habían negado a aceptarlo. Pedro añade dos afirmaciones más. La primera, obtener perdón si hay arrepentimiento. Ellos habían obrado por ignorancia. La segunda, que todo era parte de un plan, que los profetas ya habían anunciado, parte de un plan de Dios para salvar al mundo. Estos dos puntos son muy importantes a la hora de querer hablar de Dios con alguien, ya sea una persona o con muchos, con tus amigos o tus profesores o vecinos. Para los más pequeñitos, si no saben, todo lo bueno proviene de Dios. Pedir perdón de lo mal que hemos hecho es muy bueno y a Dios le agrada siempre y cuando nos arrepintamos. Piensa en un amigo o una amiga al cual quieras hablarle sobre Dios. O tú que estás mirando y no conoces a Dios y tal vez quieres conocerlo. Lo primero que debes saber es que nadie es lo suficientemente bueno para ir al cielo. Todos nosotros somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo y Él, Jesús, es el único camino al cielo. Nadie de nosotros merece la salvación, ya que es un regalo de Dios para nosotros. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Para eso tenemos que pedirle perdón a Él. Volvamos a Pedro. Pedro es breve y firme en lo que les dice en este discurso. Es un llamamiento al arrepentimiento. Pero no va acompañado de ninguna amenaza, sino que es apoyado en las más lindas promesas. Habla de bendiciones individuales y universales, es decir, para todos, para el momento presente y para el momento futuro. Si se arrepentían con sinceridad de su incredulidad y se apartaban de su mal camino, sus pecados serían borrados. Y más maravilloso todavía, Jesucristo volvería de los cielos y el mundo entero disfrutaría de los gozosos tiempos de la restauración. Pedro no deja de lado la Escritura y concluye el discurso recordando las palabras de Moisés y de los profetas. E incluso Moisés le había predicho en forma específica la venida de Cristo y había proclamado qué pasaría con todos aquellos que se negasen a aceptar a Cristo. Les dice textual: toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro también les habla de los profetas y de cómo habían predicho los días actuales, cómo habían hablado de la obra de Cristo, de su gloria, y cómo las promesas de bendiciones eran para todas las familias de la tierra. Cristo les había sido enviado para bendecirlos con la conversión de todos ellos del pecado. Así como Pedro hace mención a la Escritura, la palabra de Dios es el instrumento principal para poder conocer a Dios y que nos ayuda a capacitarnos para predicar el Evangelio. Preguntas. Llegó la hora de las preguntas. Recuerda meterte al sitio web www.menti.cl para que puedas responder estas preguntas. Pide a tus padres que te ayuden también. La idea es que puedas hacerlo en familia y puedan responder y nosotras saber tu opinión. Si no tienes cómo meterte a la página web, aquí te dejamos las preguntas. ¿Qué quería mostrar Pedro al hablarles después de lo sucedido con el hombre cojo? ¿Qué es lo primero que debe saber alguien que quiere conocer a Dios? Damos gracias a Dios por la clase de hoy. Señor Jesús, agradecemos el cómo nos muestras a través de tu palabra que el creer en ti trae el perdón de nuestros pecados.
Capacítanos así como estabas capacitando, Señor, a tu iglesia primitiva. Ayúdanos a mostrarle a cada niño, a cada niña que esté mirando la clase que tú eres nuestro Salvador y Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dani, nos vemos la próxima semana. Les invitamos a que puedan repasar esta clase y las anteriores. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.